Mi nombre es Daniela, y lo que voy a contarles ocurrió hace apenas 3 noches, en la víspera de Navidad de 2024. Siempre tuve la capacidad de salir de mi cuerpo mientras duermo, de viajar a otros lugares, de ver cosas que no debería ver, pero nunca, en todos estos años, había sentido tanto terror como aquella noche. Mi familia estaba enemistada con los abuelos paternos por cuestiones de herencia, así que esa Navidad la pasamos separados. Mi abuelo Héctor siempre fue mi persona favorita en el mundo, y no estar con él me destrozó el corazón. Esa noche, antes de dormir, me concentré en él. Cerré los ojos y visualicé su rostro, su casa, sus manos arrugadas. Quería visitarlo en sueños, como había hecho antes, y lo logré. De pronto estaba flotando frente a su casa. Las luces navideñas de los vecinos parpadeaban a lo lejos, pero la suya estaba completamente a oscuras. Entré y de inmediato sentí algo denso en el aire, algo enfermo, tristeza, dolor, desesperación. Recorrí los pasillos hasta llegar al cuarto de mi tía Remedios. La puerta estaba entreabierta. Empujé con dificultad, como si algo invisible me lo impidiera. Entonces lo vi. Algo flaco, oscuro, con extremidades que se doblaban como las patas de una araña gigante. Estaba sobre mi tía. Esa cosa tenía cabello largo que flotaba como si estuviera bajo el agua, y con unas garras inmensas estaba rascando algo de su espalda. La piel estaba abierta. Podía ver su columna vertebral expuesta, y esa mujer cosa le estaba arrancando algo del hueso, algo que parecía brillar levemente en la oscuridad. De pronto, esa criatura volteó hacia mí, como si supiera que estaba ahí, como si pudiera verme. Desperté gritando en mi cama, sudando, con el corazón a punto de explotar. 3 días después, mi madre recibió una llamada. Mi tía Remedios había perdido movilidad en las piernas. Los doctores no encontraban explicación. 6 meses después, falleció. Nunca supieron qué fue lo que la mató. Yo sí lo sé, porque lo vi aquella Nochebuena, y porque cada vez que visito de nuevo a mi abuelo, siento que esa cosa todavía está ahí, en las sombras del cuarto vacío de mi tía, esperando. Muy buenas noches, comunidad. Mi nombre es Miguel, aunque algunos me conocen como el orador nocturno. Y esta noche del 25 de diciembre de 2025, aquí estamos de nuevo. Hoy están aquí solo los verdaderos amantes del terror, los raros de corazón, porque mientras el resto del mundo brinda con sidra y abre regalos, nosotros nos reunimos para compartir lo que nadie más quiere escuchar en estas fechas: historias de sombras navideñas, relatos de aquello que acecha cuando suenan los villancicos, testimonios de lo que se oculta detrás de las luces de colores y el espíritu festivo. Este es nuestro especial navideño 2025, y les adelanto algo. Las historias que escucharán esta noche son, sin exagerar, algunas de las más perturbadoras que hemos recibido en mucho tiempo. Hay algo en la Navidad, en esa mezcla de nostalgia, oscuridad invernal y reuniones familiares, que parece abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Así que ponte cómodo, apaga las luces si te atreves, y recuerda, no estás solo. Aquí estamos contigo, como cada noche, como siempre. Bienvenido a Noctaris. Hola Noctaris, me llamo Patricia, y la historia que les voy a contar no me pasó a mí directamente, sino a mi hermano Sebastián y a un grupo de amigos suyos hace un par de años, en una Navidad que marcó sus vidas para siempre. Me atreví a enviársela, porque Sebastián me la contó con tal detalle, con tal precisión en cada momento aterrador, que no he dejado de pensar en esto desde entonces. Finalmente le pedí permiso para compartirla con ustedes, y aunque al principio dudó, terminó accediendo con una sola condición: que cambiara algunos nombres
y no dijera en qué pueblo ocurrió exactamente. Mi hermano y sus amigos fueron invitados por Roberto, un amigo de toda la vida que se había mudado a un pequeño pueblo en el interior del país, después de que sus papás murieran en un accidente automovilístico. Fue una tragedia que los marcó a todos, porque Roberto siempre había sido como el alma del grupo, el que organizaba todo, el que mantenía la amistad viva. Cuando Roberto insistió en que fueran a la posada del pueblo, les dijo que los extrañaba muchísimo, que sería la mejor forma de reencontrarse después de tanto tiempo sin verse. Sebastián me dijo que no estaba muy seguro al principio. Era un lugar bastante lejano, no conocía bien la zona y además significaba manejar varias horas en carretera, pero al final todos coincidieron en que era buena idea. Roberto necesitaba el apoyo, la compañía de sus amigos y además hacía demasiado tiempo que no se reunían. Así que los 5 amigos organizaron el viaje y llegaron temprano el día de la posada. Roberto los recibió con una sonrisa enorme, emocionado de verdad, y Sebastián dice que al principio todo estuvo increíble. El pueblo era pequeño pero pintoresco, con esas callecitas empedradas y casas de colores pastel. La casa de los abuelos de Roberto estaba decorada con luces de colores y muchísimos adornos navideños que le daban un toque muy cálido, muy familiar. Les daba gusto ver que Roberto estuviera en un ambiente tan acogedor, sobre todo luego de lo que le había pasado con sus padres. La posada también fue bastante agradable. Había comida típica de la región, ponche caliente que te quemaba la garganta, piñata para los niños, villancicos que cantaba todo el mundo. Todo lo que esperas en una reunión así, ¿no? Pero conforme avanzaba la noche, algo empezó a sentirse extraño. Sebastián no sabía cómo describirlo exactamente, pero era una sensación compartida por todo el grupo. Un malestar sutil, como si algo les dijera que no debían estar ahí. Es como si el ambiente cambiara de pronto, me dijo, como si todo el pueblo de repente se sintiera más frío, más callado, más pesado. Alrededor de las 11:30 de la noche, los 5 decidieron que ya era hora de regresar a la ciudad. Roberto los despidió con una sonrisa, pero Sebastián jura que justo cuando estaban por irse, la expresión de su amigo cambió completamente, como si él también quisiera decirles algo, como si quisiera advertirles de algo, pero no lo hizo. Subieron al coche y al principio todo iba bien. Habían confiado en su memoria para el camino de regreso, pero pronto se dieron cuenta de que habían tomado un desvío equivocado, seguramente por la niebla que al principio habían atribuido a la pólvora de los cohetes flotando en el ambiente. Intentaron usar el GPS, pero no había señal en ninguno de los teléfonos. Nada, como si estuvieran en un área completamente muerta. En ese momento, la niebla era ya tan densa que apenas podían ver más allá de un par de metros. Sebastián me contó que él y sus amigos empezaron a bromear para relajarse, diciendo que la niebla era como de película de terror. Pero en el fondo, todos estaban cada vez más nerviosos. Fue entonces cuando lo escucharon. Villancicos. La música venía de algún punto más adelante, resonando a través de la niebla espesa. Era una melodía reconocible, el típico coro navideño, y eso los tranquilizó un poco. Pensaron que tal vez se habían acercado a otra posada o alguna fiesta del pueblo, y que podrían pedir indicaciones para salir de ahí. Siguiendo el sonido, llegaron a una pequeña capilla iluminada en medio de la nada. Sebastián me dijo que la escena era extraña desde el principio. La capilla parecía nueva, casi fuera de lugar en un camino tan solitario y abandonado. Las luces cálidas que emanaban de las ventanas le hicieron sentir algo de confianza, y uno de sus amigos propuso acercarse. Cuando se bajaron del coche y se acercaron más, fue cuando todo se puso realmente mal.
A través de las ventanas pudieron ver que había gente dentro, pero no se veían como personas normales. Estaban vestidos con túnicas oscuras, casi como hábitos religiosos antiguos, y todos llevaban velas encendidas en las manos. Lo más raro, según Sebastián, fue que los villancicos que antes sonaban alegres y familiares ahora eran profundamente perturbadores. Las voces parecían deformarse, como si vinieran de gargantas que no eran humanas, y la melodía tenía un ritmo extraño, casi como si estuvieran invocando algo. Uno de sus amigos susurró: «Esto no es una posada, vámonos de aquí ahora mismo». Cuando intentaron regresar al coche, las luces de la capilla comenzaron a parpadear, y Sebastián jura que vio a una de las figuras voltearse lentamente hacia ellos, aunque no podía ver su rostro, porque estaba completamente en sombras. Sintió que esa cosa lo estaba mirando directamente. Se subieron al coche lo más rápido que pudieron y arrancaron con las llantas rechinando, pero la niebla seguía siendo tan espesa que apenas podían avanzar. Lo peor, según Sebastián, fue que los cánticos no se detenían. Por más que se alejaban, seguimos escuchándolos, me dijo, como si nos estuvieran siguiendo por el camino. Nunca voy a poder explicarte el miedo que sentimos en ese momento. Eventualmente llegaron a un punto donde recuperaron señal en el teléfono. Al revisar el mapa, notaron que tenían dos opciones: regresar por el mismo camino donde estaba la capilla o rodear 40 minutos más por otro pueblo cercano. Nadie quiso volver a pasar por ese lugar, así que tomaron la segunda ruta, aunque eso significara más tiempo perdidos en la carretera. La niebla y los cánticos los siguieron por un rato más, pero eventualmente todo volvió a la normalidad. Cuando finalmente llegaron a la ciudad, nadie dijo una palabra. Simplemente se despidieron y se fueron cada uno a su casa. Sebastián me confesó que desde esa noche nunca volvió a visitar a Roberto, y que tampoco él ni sus amigos han hablado de lo que ocurrió. No sé qué fue lo que vimos, Patricia, me dijo, pero lo único que sé es que nunca quiero volver a ese lugar. Y así fue como me lo contó. Hasta la fecha, Sebastián se niega a dar más detalles sobre la ubicación exacta, pero siempre que inician las épocas de villancicos, me doy cuenta de que hay algo en él que cambió, como si siempre estuviera volviendo a esa capilla, como si volviera a escuchar las melodías que según él no eran lo que parecían, que escondían algo terrible. Hola Miguel, hola a toda la gente de Noctaris. Quiero compartirles algo que pasó en mi familia hace algunos años, algo que aunque parezca increíble nos cambió para siempre. Esta historia me la contó mi tío Fernando, un hombre que siempre fue muy reservado y al que nunca le gustaron las bromas, los cuentos ni las exageraciones. Por eso cuando me lo contó, supe que estaba hablando completamente en serio. Le pedí permiso para enviarla y aceptó contento, porque según él, quizás otros han vivido algo parecido y podrían sentirse acompañados al escuchar esta historia. Mi tío Fernando siempre ha sido un hombre solitario. Nunca se casó ni tuvo hijos, y desde que falleció mi abuela, hace ya más de una década, se acostumbró a pasar las fiestas solo. Decía que no le molestaba, que prefería la tranquilidad, que ya estaba acostumbrado a su rutina. Nosotros lo invitamos cada Navidad, por supuesto, pero siempre ponía alguna excusa, que no le gustaba salir, que no quería incomodar, que ya estaba muy viejo para esas cosas. Así era él. La noche en que ocurrió esto era 24 de diciembre, hace unos 5 años. Nosotros estábamos celebrando en casa y yo había intentado llamarlo para desearle feliz Navidad, pero no me contestó. Después entendí por qué. Esa noche, mientras estaba solo en su casa, recibió una llamada de un número desconocido. Mi tío Fernando es desconfiado por naturaleza,
así que al principio pensó en no contestar, pero algo lo hizo cambiar de idea, como si esa llamada lo estuviera esperando, como si supiera que tenía que responder. Levantó el teléfono y dijo: bueno. Lo que escuchó al otro lado de la línea lo dejó completamente paralizado. Era la voz de mi abuela. Hijo, soy yo, tu mamá, le dijo con una calma que, según él, lo estremeció más que si hubiera sido algo violento o amenazante. Mi tío no pudo hablar. Pensó que alguien estaba jugando una broma muy macabra, de muy mal gusto, una broma sumamente cruel. Pero la voz siguió hablando. Le dijo que no debía estar solo esa noche, que la Navidad era un momento para estar con la familia. Mi tío le contestó finalmente, casi susurrando: ¿quién eres? ¿Qué quieres? Soy tu madre, Fernando. ¿Por qué me preguntas eso? Mi tío me contó que el tono de la voz era exactamente como lo recordaba, cálido, pausado, pero también con esa firmeza que mi abuela siempre tenía. Eso fue lo que lo confundió. No sabía si estaba soñando o si alguien había grabado su voz de algún lado. Esto no es posible, le dijo él, tratando de mantenerse racional, y aquella voz en el teléfono le respondió: las cosas que crees imposibles son menos imposibles de lo que piensas. Mi tío me dijo que en ese momento algo en él quiso creer que realmente era mi abuela. Era Navidad. Estaba solo, y esa voz lo hizo sentir menos vacío. Se dejó llevar, aunque algo en su interior le decía que no estaba bien. Le preguntó por qué lo llamaba después de tantos años, y ella simplemente le respondió: ya te lo dije, porque no quiero que estés solo. No es seguro que estés solo. Cuando escuchó eso, el tono de la llamada cambió por completo. Mi tío dice que comenzó a escuchar un ruido extraño en el teléfono, como si hubiera viento o alguien respirando muy cerca de la línea. ¿Qué significa eso?, le preguntó, ahora más preocupado. No puedo quedarme mucho tiempo, pero tienes que escucharme. Escúchame bien, hijo. Cierra todas las puertas y las ventanas de la casa. No salgas por ningún motivo. No importa lo que escuches afuera. No vayas a abrir. Prométeme que no vas a abrir. Mi tío, por primera vez en años, sintió un miedo que no podía explicar. Trató de preguntar más, pero la llamada se cortó de repente. El silencio que vino después fue aún más aterrador. Se quedó sentado por unos minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Finalmente, y contra todo sentido común, decidió hacerle caso a la voz. Revisó cada puerta y cada ventana de la casa, asegurándose de que estuvieran cerradas con llave. Mientras lo hacía, me dijo que empezó a sentir que algo no estaba bien afuera, que era como si el aire mismo se volviera amenazante, como si algo lo estuviera observando desde la oscuridad. Luego de asegurar todo, se sentó en su sillón con el teléfono en la mano. Estaba decidido a no moverse hasta que amaneciera. Fue entonces cuando escuchó los ruidos. Al principio eran golpes suaves, como si algo estuviera rozando las ventanas. Luego, los golpes se hicieron más fuertes, más insistentes, como si alguien quisiera entrar desesperadamente. Lo más aterrador fue cuando escuchó la voz de mi abuela nuevamente, pero esta vez no venía del teléfono. Estaba allá afuera. Fernando, hijo, ábreme, hace mucho frío. Mi tío me dijo que nunca te había sentido tanto miedo en su vida. Sabía que no podía ser ella. Algo le decía que lo que estaba afuera era algo terrible, algo que no era humano. La voz siguió insistiendo durante horas, pero él no se movió. Cerró los ojos y se tapó los oídos, esperando que se fuera. Eventualmente, los golpes y la voz cesaron. Cuando salió el sol, revisó toda la casa. No había señales de que alguien hubiera estado ahí, pero en la ventana de la sala encontró marcas extrañas, como si algo con garras hubiera intentado entrar, arañando el vidrio con fuerza. Desde esa Navidad,
Mi tío ya no pasa las fiestas solo. No habla mucho de esa noche, pero cuando lo hace, siempre termina con la misma advertencia: no estén solos en Navidad. Y si escuchan algo afuera, no abran. Nunca abran. Gracias por continuar por aquí, comunidad. Espero que estén disfrutando de este especial, que estén escuchando en compañía de sus seres queridos, o bien en calma, disfrutándolo en soledad, si así les tocó este año. Si es así, lo que quiero que sepan es que aquí estamos con ustedes, siempre con ustedes. Con eso pueden contar. Así que aunque estén solos, seguimos disfrutando en familia esta sesión de historias de horror. Y continuamos con más relatos esta noche. Hola Noctaris, mi nombre es Diego y quiero compartirles una historia que me contó mi abuelo Julián, alguien que siempre fue como un segundo padre para mí. Esta es la primera Navidad que paso sin él, porque lamentablemente falleció hace unos meses, y no dejo de pensar en las cosas que compartimos y en las historias que me contó. Decidí escribirles porque creo que al contar esta historia es una forma de recordarlo y de mantener viva su memoria. Verán, mi abuelo vivió toda su vida en un pequeño pueblo al sur de México, un lugar lleno de tradiciones y leyendas que se pasaban de generación en generación. Desde que yo era niño, mi familia y yo solíamos visitarlo cada diciembre y pasábamos la Navidad juntos. Algo que siempre me llamó la atención era que mi abuelo, quien en general era muy devoto, nunca iba a la iglesia durante las fiestas decembrinas. Fuera la misa de Navidad, el rosario o cualquier actividad religiosa, siempre encontraba alguna excusa para quedarse en casa. Yo nunca entendí por qué. Él participaba en todo lo demás. Decoraba la casa con luces, nos hacía ponche de frutas con canela y ayudaba en la cena preparando los tamales. Pero cuando llegaba el momento de ir a la iglesia, siempre decía algo como: ustedes vayan, yo me quedo aquí preparando las cosas. Cuando éramos pequeños no le dábamos importancia, pero conforme fui creciendo, me di cuenta de que evitaba a toda costa acercarse a la iglesia en diciembre. Todo cambió hace unos años, durante una Navidad que, sin saberlo, sería la última que pasaría con él en el pueblo. Esa noche, yo estaba bien enfermo. Me dio un resfriado tan fuerte que me obligó a quedarme en casa mientras mi familia iba a la misa de medianoche. Mi abuelo, como siempre, se quedó conmigo. Y mientras cenábamos algo ligero, una probadita antes de la cena de Navidad, no pude evitar preguntarle lo que llevaba años rondándome la cabeza. Abuelito, ¿por qué nunca vas a la iglesia en Navidad?, le pregunté, tratando de sonar casual. Él me miró por un momento y luego suspiró, como si supiera que eventualmente tendría que responder esa pregunta. Se levantó de la mesa, fue por un poco de ponche y cuando volvió me dijo: te voy a contar algo, pero quiero que me prometas que no se lo vas a decir a nadie en la familia, a nadie en quien no confíes, porque nunca nos van a creer. Asentí y él comenzó a hablar. Mi abuelo me contó que cuando era joven, las campanas de la iglesia sonaban siempre a medianoche en Nochebuena, anunciando la llegada de la Navidad. Pero lo extraño era que el campanario llevaba clausurado desde hacía muchos años. Me explicó que según la gente del pueblo, el encargado de las campanas había muerto en ese lugar justamente una Navidad, en circunstancias que nunca quedaron claras. Algunos decían que había caído por accidente mientras las estaba intentando hacer sonar. Otros, que algo más oscuro lo había empujado. Después de eso clausuraron el campanario porque decían que era peligroso. Pero misteriosamente, las campanas seguían sonando cada medianoche en Navidad. Mi abuelo me dijo que cuando era joven, esas historias siempre le habían parecido interesantes, pero nada más.
hasta que un día decidió averiguar qué era lo que pasaba. ¿Por qué sonaban en Nochebuena si nadie podía acceder al campanario? Era una Nochebuena como cualquier otra, me contó. Después de la cena, cuando todos se fueron a platicar a la sala, yo me salí rumbo a la iglesia. No sé qué estaba buscando exactamente. Tal vez demostrar que todo era un truco, o tal vez quería comprobar que lo que decían era verdad. Me explicó cómo logró entrar al recinto. La iglesia estaba cerrada, pero el portón lateral no estaba asegurado del todo, así que pudo colarse sin mayor problema. En su relato me detalló cómo todo estaba oscuro y en silencio, pero mientras se acercaba al campanario, sintió que el aire se volvía más frío, más denso. Las escaleras que llevaban a lo alto del campanario eran de madera vieja, cubiertas de polvo y telarañas, pero él decidió subir de todas formas. A medida que ascendía, comenzó a escuchar un ruido suave, como un murmullo, algo que al principio pensó que era el viento colándose por las rendijas, pero cuando llegó a la cima, vio algo que lo dejó completamente paralizado. Las campanas, que según él estaban cubiertas de polvo y abandonadas, tenían marcas recientes, como si alguien las hubiera usado esa misma noche. Dice que fue entonces cuando lo vio. Había alguien ahí, me dijo bajando la voz como si temiera que alguien más pudiera escucharnos. Te juro que había alguien ahí, un hombre, o al menos lo parecía. Estaba parado detrás de las ventanas del campanario, con ropa vieja, como de otra época. Su rostro no se lo podía ver claramente porque estaba en sombras. Y el hombre le habló. ¿Vienes a ayudarme?, le dijo con una voz que según mi abuelo era pausada y grave. Mi abuelo me contó que trató de responder, pero no pudo. Era como si su cuerpo no le respondiera. Entonces, la figura dio un paso hacia él, y en ese momento, Julián notó algo que lo llenó de terror absoluto. Los ojos del hombre no estaban ahí. Solo tenía dos cavidades oscuras, vacías, como pozos sin fondo. «Es tu turno», le dijo extendiendo una mano huesuda hacia él. «Ya te toca a ti». Fue en ese momento cuando mi abuelo reaccionó. Salió corriendo tan rápido como pudo, bajando las escaleras y casi tropezándose varias veces. Mientras bajaba, las campanas comenzaron a sonar más fuerte de lo que jamás las había escuchado, y no dejó de correr hasta llegar a la casa, con el corazón a punto de explotarle en el pecho. Desde entonces, nunca volvió a acercarse a la iglesia en diciembre. Cuando terminó de contarme la historia, me miró a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. «No importa lo que escuches, hijo, no vayas a buscarlo. Ese campanero sigue esperando a alguien que ocupe su lugar». Esa misma noche, mientras todos dormían, me quedé pensando en lo que me había contado, y aunque sabía que el campanario seguía clausurado desde décadas atrás, poco antes de la medianoche, creí escuchar algo, el repicar de las campanas. Hoy, al recordar a mi abuelo y escribir esto, no puedo evitar sentir un nudo en el estómago. Tal vez lo que me contó fue real, o tal vez fue una forma de advertirme de que no me metiera en cosas que no debía. Quizás se van a burlar de mí, como él pensaba, pero cada que escucho campanas de iglesia, incluso acá en la ciudad, incluso cuando no estamos cerca de diciembre, todavía siento que son las campanas del pueblo, de ese fantasma que sigue esperando que alguien más se quede en su lugar para poder descansar. Hola Miguel, me llamo Andrea, y la historia que quiero compartirles ocurrió en mi familia hace ya muchos años, en 1995 para ser exactos, durante una Navidad que todos recordamos con escalofríos. Lo curioso es que no fue algo aterrador en el momento, sino que se convirtió en una pesadilla días después, cuando empezamos a atar cabos. Hasta hoy ninguno de nosotros sabe exactamente qué ocurrió.
pero las fotos siguen siendo la prueba de que algo extraño pasó aquella noche. Esa Navidad la pasamos en la casa de mi abuela Lucía. Era una casa grande de esas con techos altos y muchas habitaciones que se llenaba de vida cuando la familia se reunía. Íbamos todos, mis tíos, mis primos, incluso algunos amigos cercanos de la familia. La casa estaba llena de luces y adornos, y en el perchero del recibidor se amontonaban abrigos y chamarras, porque la noche afuera estaba especialmente fría. La reunión, como siempre, estuvo llena de risas, de mucha música, de baile, cena y muchas fotos. En esa época no había celulares, así que llevábamos cámaras de rollo. Mi papá en particular tenía una cámara vieja que adoraba y con la que se dedicó a fotografiar a toda la familia durante la noche. Nos tomamos fotos frente al árbol, en el comedor, incluso en el patio trasero. Todo parecía normal, al menos eso pensamos en el momento. Fue casi al final de la noche, cuando la mayoría ya estaba cansada y algunos empezaban a despedirse, que alguien notó algo raro. Mi primo Esteban fue al recibidor a recoger su chamarra, pero se detuvo frente al perchero y preguntó: «Oigan, ¿de quién es este abrigo?». Se refería a un abrigo negro, largo, muy viejo, casi anticuado, de esos que ya no se ven. Nadie respondió. Mi abuela, que estaba cerca, se acercó a verlo y también dijo que no lo reconocía. Uno a uno, los que seguían en la casa revisaron el abrigo, pero nadie lo reclamó. Alguien bromeó diciendo que seguramente era de algún espíritu navideño, pero la mayoría pensó que era de algún invitado que ya se había ido. Mi abuela decidió colgarlo en un armario y el tema se quedó ahí. La reunión terminó poco después y todos se fueron yendo a casa. Pasaron unos días antes de que algo más ocurriera. Fue cuando revelaron las fotos. Mi papá había llevado el rollo al laboratorio y recuerdo cómo todos nos sentamos alrededor de la mesa para verlas, emocionados por revivir la reunión. Pero entre las primeras, algo extraño comenzó a destacar. En algunas fotos, especialmente las que se habían tomado en el comedor y cerca del árbol, aparecía una figura. Era un hombre alto, vestido completamente de negro, con un abrigo que reconocimos de inmediato, el mismo que habíamos encontrado en el perchero. Al principio, nadie quiso decir nada. Todos tratamos de convencernos de que era un error, tal vez alguien jugando una broma o una sombra que parecía una persona. Pero cuanto más revisamos las fotos, más difícil era ignorarlo. La figura aparecía en varias imágenes, a veces al fondo, otras más cerca, pero siempre con ese abrigo oscuro y el rostro difícil de distinguir, siempre en sombra, o como si la cámara no hubiera podido enfocarlo bien. Lo más inquietante fue cuando vimos una foto que nos hizo estremecer a todos. Era una imagen del grupo entero tomada frente al árbol de Navidad. Ahí estábamos todos, mis abuelos, mis tíos, mis primos, y al fondo, un hombre de pie, completamente inmóvil, con el abrigo negro. Nadie lo recordaba, y en ese momento supimos que no era un invitado. Intentamos buscar una explicación lógica. Tal vez alguien lo había invitado y se le olvidó decirlo, o tal vez era un vecino curioso que se coló en la fiesta. Pero lo extraño es que nadie lo había visto en persona en la noche de la reunión. Solo estaba en las fotos. Después de eso, el ambiente en la casa cambió. Mi abuela dijo que quería deshacerse del abrigo. Lo envolvieron en una bolsa con más basura y se deshicieron de él al día siguiente. Pero lo más extraño ocurrió unos días después. Mi abuela, mientras volvía de hacer las compras, se encontró con ese abrigo de nuevo, esta vez colgado, casi como si fuera un espantapájaros, en un lote baldío a una calle de la casa. Nadie supo cómo llegó ahí o por qué no se fue en el camión de la basura. Pero algo era claro, era el mismo maldito abrigo. Desde entonces, en las Navidades en casa de mi abuela,
solo entra la familia. Nada de amigos, aunque sean cercanos. Hasta hoy, esas fotos siguen siendo un tema que evitamos. Mi papá se las dio a uno de mis tíos, quien las guardó en un álbum que nadie quiere abrir. Son fotos de una Navidad que nadie quiere recordar. Y así llegamos al final de este especial navideño 2025. Comunidad. 4 historias que nos recuerdan que la Navidad no siempre es luz y alegría, que detrás de los adornos y los villancicos a veces se esconden cosas que preferimos no ver. Si estas historias te estremecieron, si te hicieron sentir algo, te invito a que dejes tu like en este video. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos. Y si tú también tienes una historia navideña que contar, algo que te haya ocurrido en estas fechas, déjamela en los comentarios. Quién sabe, tal vez tu experiencia forme parte del próximo especial. Recuerda, no importa dónde estés esta noche, no importa si estás solo o acompañado, aquí en Noctaris siempre habrá un espacio para ti, para los que disfrutan del misterio, para los que no le temen a la oscuridad. Gracias por acompañarme en este viaje nocturno. Soy Miguel, el orador nocturno, y nos vemos en la próxima historia. Feliz Navidad, comunidad, que la oscuridad los proteja.